¿Es la vacuna la marca de la bestia? Créalo o no, esta pregunta nos ha llegado a la oficina y hoy la voy a responder. Ya comenzamos. Aunque no lo crea, esta pregunta nos ha llegado a la oficina y yo sé que hay mucha mala información allá afuera, entonces yo voy a responder esta pregunta en 3 puntos. Le voy a dar 3 razones que van a despejar su duda. Para los que tienen duda, porque yo sé que hay mucha mala información allá afuera, ¿sí? ¿Tiene esta vacuna algo que ver con la marca de la bestia? ¿Tiene algo que ver con la profecía bíblica? De antemano, quiero decirle, número 1, que yo creo que la vacuna es un avance médico. Y Dios usa a los médicos. La vacuna es un avance médico que puede ayudar a prevenir un virus como cualquier otra vacuna para cualquier otro tipo de virus. Los científicos por años han estado trabajando constantemente, siempre, construyendo vacunas para combatir diferentes enfermedades y virus. Y han podido erradicar muchas enfermedades. Yo me tuve que vacunar hace poco contra la fiebre amarilla porque estaba viajando a Brasil y para que me dieran la visa a Brasil tuve que vacunarme y tener un carnet de vacunación de que, bueno, estoy vacunado en contra de la fiebre amarilla para poder entrar y salir del país. ¿Por qué razón? Porque hay zonas en Brasil donde habían brotes de fiebre amarilla y para uno ir y luego regresar a Estados Unidos, bueno, es menester que uno se vacune, ¿sí? Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo me he vacunado en contra de otras, viajando a otros países, me piden otro tipo de vacunas y siempre me vacuno. Yo creo que todos los misioneros que andan viajando, predicando la buena noticia en todo el mundo, están expuestos a este tipo de cosas. Tienen que vacunarse para poder entrar a diferentes países, ¿sí? O sea, yo no tengo ningún problema con las vacunas. Las vacunas son hechas por científicos y lo hacen para ayudarnos. No tengo nada en contra de la ciencia. Pablo viajaba con un médico. Ahí está Lucas. Dice ahí Pablo ahí en Colosenses 4:14, os saluda Lucas el médico amado, dice, y demás. Este médico, que era un practicante de medicina, no solamente practicaba la medicina, él cuidaba a Pablo también. Hay indicios de que él cuidaba a Pablo cuando tenía problemas de salud. Y también es el autor del tercer evangelio sinóptico, el evangelio de Lucas, y también del libro de los Hechos. Oiga, y en el libro de los Hechos hay muchos milagros y vemos la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es decir, que Dios hace milagros, pero Dios también usa a la ciencia y usa a la medicina. Y es a la buena ciencia, como dice la palabra de Dios, ¿no? Número 2. Mala información basada en mala escatología. Y yo me he dado cuenta, después que recibí esta pregunta, estuve indagando un poquito y veo la cantidad de disparates que algunos supuestos ministros andan poniendo en las redes. Verdaderamente me dice a mí cuál es la ignorancia que tienen en cuanto a la escatología. Y le voy a decir una cosa, relacionar la vacuna con la marca de la bestia es otra de las barbaridades que tienden a venir de los premilenialistas dispensacionalistas. Amados, yo los quiero, los amo, pero verdaderamente esa escatología ha creado muchos problemas, ¿sí? Que todo el tiempo están buscando eventos y noticias, aplicando noticias que suceden en el Medio Oriente y que suceden en Jerusalén y aplicándolas a la profecía. Y eso es un problema, ¿sí? Luego hay sensacionalismo. Y esto proviene de una mala interpretación de la literatura apocalíptica. Número 3. ¿Qué es la marca de la bestia en realidad? ¿Y cómo sucede esto en la historia? En este video que le voy a poner aquí, yo hablo en más detalle sobre las profecías de Mateo 24 y cómo se cumplieron. Usted necesita ver este video, aquí se lo estoy dejando, aquí le estoy dejando el enlace y le estoy poniendo el enlace en la descripción. Y yo sé que le va a edificar si se toma unos minutos para estudiarlo. De hecho, con ese video le regalo una guía de estudio gratis. Usted lo puede descargar, es como un librito y ahí están todos los textos bíblicos, ahí están todo el comentario, todo el contexto y mis opiniones, y también ahí inclusive incluyo algunos otros recursos gratis que le pueden ayudar a crecer en la fe, ¿sí? Vea el video, tenga la guía de estudio gratis. Yo sé que van a edificarle y le van a aclarar cualquier duda que usted tenga al respecto. Todo lo que tiene que ver con las profecías de Mateo 24, ¿sí? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel
ahí en Mateo 24:15. Y inclusive la tribulación de aquellos días, Mateo 24:29, todas esas cosas se cumplieron dentro de la generación a quienes Jesús estaba ministrando. En el Mateo 24, ahí en el verso 34, Jesús dijo claramente que todo lo que él estaba diciendo se cumpliría dentro de esa generación. Y usted revisa la historia, si usted lea al historiador Josefus, usted se da cuenta que 1.1 millones de judíos perdieron la vida en la destrucción de Jerusalén. Sí, más de 100,000 judíos fueron llevados cautivos. Los seguidores de Jesús se salvaron porque huyeron a los montes. El Señor le dijo, cuando ustedes vean esto, huyan a los montes. Y huyeron a los montes. Y de hecho se refugiaron muchos de ellos en una ciudad llamada Pella. Y se convirtió aquello en un centro de los seguidores de Cristo. En ese entonces todavía no se le llamaba cristianismo. Y la razón que ellos huyeron es porque ellos vieron cómo se fue desenvolviendo lo que el mismo Jesús les había dicho que iba a suceder. Eso fue una gran tribulación que sucedió. A partir del año 66, cuando las tropas empiezan a acercarse, empiezan a sitiar a Jerusalén, lo que sucede ahí, lo que describe el mismo Josefus, fue tan terrible que nosotros vemos mucho de ese cumplimiento ahí, en las personas de los emperadores, etcétera, etcétera, etcétera. Como le digo, toda esa información yo la doy en el estudio y también en el estudio de profecía bíblica. ¿Sí? Aquí le voy a dejar un enlace con el estudio de profecía bíblica, todos los videos que tienen que ver con el estudio de profecía bíblica, algo más sobre profecía aquí en este otro video. Y si no se ha suscrito, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. ¿Sí? Bendiciones de lo alto.